Buenas y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a hablar sobre inductores e inductancia. Los inductores, bueno, se les suelen llamar también bobinas, pero es lo mismo. Bueno, aquí tenemos un tipo de bobina, es solenoide, es el típico. Y a ver, aquí está la fórmula. Este es el número de... A ver, vamos a comenzar desde el principio, porque esto no es tan directo o sencillo como capacitancia. O sea, aquí tiene un poco de... sí, es un poco más complejo. Pero bueno, entonces, tenemos una, una, un cable, ¿sí? Entonces pasa corriente y se genera perpendicular a esa corriente un campo magnético, ¿sí? Circular. Tiene el mismo tamaño, ¿sí? Vamos a ver. Y así a lo largo del cable. Y va en una dirección, por ejemplo, sí. ¿Ok? Es un cable recto. Pero si le damos vueltas al cable, hacemos que, eh, de hecho, voy a poner una imagen aquí mejor, porque aquí habría que hacerlo 3D, sí, y digamos que es un poco complejo por el tema de perspectiva y demás. Entonces voy a poner una imagen porque es mejor que el dibujo que vaya a hacer aquí. Pero vais a ver que la corriente sale de un lugar, luego entra en otro, sale de otro, tal, y se van combinando. Entonces, por cada vuelta que das, se van combinando las líneas de campo magnético. Y eso va fortaleciendo la inductancia. Entonces, por eso que tenemos el número de vueltas al cuadrado. Eso ya es de matemáticas, tal, de la derivación de esta fórmula, sí. Eso ya es otro asunto. Pero bueno, número de vueltas. Luego aquí tenemos permeabilidad. Esta vez sí es permeabilidad magnética. Y es el mismo rollo que la permitividad eléctrica, más o menos. Es decir, tenemos una en vacío y luego la relativa. La relativa tiene que ver con el material. Esta es en vacío. Si no mal recuerdo era 4pi por 10 elevado a menos 7. Las unidades os las dejo en la pantalla. Y relativo es un número adimensional dependiendo del material. Luego el área es el área de esto de aquí. Es decir, esto es esta vista de lado, ¿no? Luego vista frontal es algo así. Y este es el área a la que se refiere la fórmula. Luego la longitud, simplemente la longitud, esta de aquí. Y bueno, también otro tipo, el toroide, toroidal o toro, básicamente un donut con el cable enrollado así. Para eso hay otra fórmula, os la pongo en pantalla. Y eso es todo. Básicamente, sí, es decir, porque luego, por ejemplo, ¿no? Una cosa que tiene los campos magnéticos o el campo magnético que no tiene el campo eléctrico es el rotacional, no es igual a cero, ¿sí? Rotacional, esto ya es un poco matemáticas y digamos que, como digo, eh, sí, eso ya lo veremos en otro vídeo, si queréis entrar en ese detalle, ese tipo de cosas, que es interesante la verdad, porque aprendes más a fondo de qué se trata todo y demás, pero para circuitos, ahora mismo, no nos sirve para nada. Saber si es rotacional, esto y lo otro. Lo que sí nos sirve, que es básicamente lo que dije antes, que va perpendicular al campo eléctrico. Es decir, luego voy a también poner una imagen de una onda, porque vais a ver que si este es el campo eléctrico, el campo magnético es perpendicular. Aquí lo veis también. Este va aquí y este va subiendo, ¿sí? Aquí corriente, aquí flujo magnético perpendicular.
¿sí? Pero ahora mismo no, vamos, que da igual aquí si es perpendicular o no. Luego esto también, esto ya lo veremos luego, tiene, digamos que uno puede hacer circuitos usando en vez de corriente eléctrica flujo magnético. Sí, circuitos magnéticos también se pueden hacer y eso se hace mucho en tema de transformadores y ese tipo de cosas. Y sí, eso es un tema para otro vídeo, pero para que sepáis, el campo magnético tiene sus equivalencias con el campo eléctrico. Por ejemplo, tiene voltaje inducido, que sería el voltaje de toda la vida del campo eléctrico. Luego tiene el flujo magnético, que es el equivalente de la corriente eléctrica. Tiene resistencia magnética y todo eso. Y luego lo que es el capacitor o el condensador es el inductor o la bobina que almacena la energía en vez de en campo eléctrico, la almacena en campo magnético. Entonces ahí tenéis las equivalencias de campo magnético y campo eléctrico. Luego, sí, sin entrar en muchos detalles, porque luego también, eso también lo voy a ver, lo vamos a ver en otro vídeo, características del campo eléctrico y del campo magnético, dipolos magnéticos, por qué no existe un monopolo magnético, dipolos eléctricos, cuadripolos, esto, lo otro. Sí, hay muchas cosas que se pueden ver. Entonces, esto es casi todo. Bueno, sí, un pequeño detalle aquí. En ese detalle lo vamos a ver también en el próximo vídeo, creo, o dentro de poco, que es el tema circuitos de resonancia. Sí, es decir, tenemos uno de estos y a partir de cierta frecuencia la energía va de un lado a otro, intercambiándose, sí, va oscilando de un lado para otro. Y eso tiene varios usos, que lo vamos a ver en otro vídeo. Aquí una pequeña recordatorio. Estas son las unidades, son henrios en español, y el rango es de microhenrios, no lo he visto muchas veces, pero milihenrios sí, milihenrios bastante. Y luego en circuitos DC, a ver aquí, circuito DC, esto actúa como un cortocircuito, sí, como un cortocircuito. Y en circuitos AC ya es otra cosa, porque la energía va y viene, es decir, circuito AC, esto no tiene conexiones. Vamos a ver, la corriente va para este lugar, para este lado, luego para este, entonces se va cargando y descargando. Digamos que tiene otras propiedades que veremos en próximos vídeos. Entonces esto es todo por este y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Aquí un pequeño inciso, tengo que hacerlo porque se me olvidó explicar con un poco más de detalle el, la permeabilidad magnética. Y sí, a ver, simplemente es, se refiere esa permeabilidad a lo que es el núcleo del solenoide. En este caso asumimos que es aire, que ahí tiene una permeabilidad relativa de más o menos uno, si no mal recuerdo. Pero sí, en la mayoría de casos es un núcleo de hierro o u otro material ferromagnético por propiedades que ya explicaré en otro vídeo. ¿Ok? Luego aquí brevemente esto es lo mismo que una resistencia óhmica. Cuando están en paralelo se suman las inversas de cada uno. Cuando están en serie se suman normal.